El libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis termina con un mover muy especial del Espíritu de Dios en el corazón de la iglesia. Y es lo que esperamos, mis amados, en este tiempo, porque dice la palabra de una manera muy especial, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Maranata cantábamos hace un momento, el Señor viene. Su regreso está a las puertas. Pronto nos reuniremos con Él. Y el Señor, cuando estaba hablando a sus discípulos de su pronta partida, después de presentar el sacrificio en la cruz del Calvario, diciéndole a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Pero me iré a preparar lugar para vosotros. ¿Cierto? Y una vez preparado el lugar, dice, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y qué hermoso. Porque todo lo que Dios viene construyendo en nuestras vidas, en esta relación de comunión, de intimidad, de unidad con su corazón, va a llegar a su plenitud. Nosotros venimos en un proceso donde Dios nos lleva creciendo en ese entendimiento, pero vamos a llegar al cenit de eso en su presencia. Vamos a llegar a la plenitud de eso de una manera muy especial. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su iglesia se ha preparado de una manera muy especial porque en Cristo se ha originado nuestra vida, ¿cierto? Y es a Cristo hacia donde nos dirigimos. Él es nuestro origen y Él es nuestro destino. En Él nos movemos y en Él somos. No podemos perder de vista lo que dice la Escritura que debemos hacer hasta que Él venga, perseverar. Debemos permanecer, como dice la Escritura allá en Juan capítulo número 15, cuando habla de la vid, y dice que es necesario que el pámpano permanezca en la vid. Que así como el pámpano permanece en la vid, así es necesario que vosotros permanezcáis en mí, que nosotros permanezcamos en el Señor de una manera muy especial. ¿Y en qué debemos perseverar? Hechos 2:42. Vamos y nos acercamos allí. ¿En qué debemos perseverar? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que Dios sí nos dejó claro el camino, nos dejó claro a qué deberíamos dedicarnos, ¿cierto? Y que cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Que es donde hemos ya estado varias hermanas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estamos hablando de la salvación. Estamos hablando del evangelio. Y que no podemos olvidar o pasar de vista que cuando hablamos del evangelio tenemos que hablar del pasado, tenemos que hablar del presente y tenemos que hablar del futuro. Tenemos que hablar de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer, ¿cierto? De lo que Dios hizo. Él nos perdonó, Él nos reconcilió con Él, Él nos cubrió con su justicia, sacó la enemistad de nuestro corazón y nos atrajo hacia Él, perdonó todos nuestros pecados para que nosotros podamos estar delante de su presencia. Nos perdonó, pero en el presente Dios está transformando nuestras vidas y está trabajando en cada uno de nosotros para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo el propósito que Dios tiene, Dios no tiene dos propósitos, Dios no tiene tres propósitos, tiene un único propósito. Romanos 8, 28 y 29 nos deja ver el único propósito de Dios, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible,
¿cierto? De manera que cuando Él nos está conformando a la imagen de Cristo, nos está conformando esa su imagen, nos está volviendo al diseño original de Génesis. ¿Qué fue lo que el Señor dijo en Génesis? Cuando ya había terminado toda la creación y se acercó para formar al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. De manera que el diseño de Dios no ha cambiado. El plan de Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo plan. Nunca ha existido un plan B de parte de Dios. Dios conocía de antemano que el hombre iba a fallar, pero de antemano Dios había provisto el cordero que iba a ser inmolado y con el que íbamos a ser reconciliados con Él de una manera muy especial. De manera que Dios va restaurando nuestras vidas en la medida que Él va revelando quién es Él a nuestro corazón. Porque conocemos quiénes somos nosotros cuando vamos conociendo quién es Dios, quién es nuestro Señor y Salvador. Y con lo que tiene que ver con el futuro, como lo cantábamos ahora, Maranata, ¿cierto? Que Él nos justificó, que Él nos está santificando en el presente, pero que Él nos glorificará, ¿cierto? Que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, ¿cierto? Y seremos despojados de este cuerpo que tiene corrupción y seremos vestidos de incorrupción para estar delante del Señor para siempre, ¿cierto? Y todo eso es por gracia. No hay ninguno de los que estamos aquí que pueda hacer mérito alguno para eso. Es un regalo maravilloso de Dios. La salvación no es una recompensa que Dios nos está dando. La salvación es un regalo, porque no es algo que pudiéramos ganar de parte de Dios. Dios lo ha hecho por amor de su nombre, de una manera muy especial. Veíamos la semana anterior que en toda esta obra de la salvación Dios nos ha traído a comunión. Pero hay cosas que rompen nuestra comunión con Dios. Y por eso es necesario en la vida de creyente una vida de permanente arrepentimiento, ¿cierto? No es un solo instante, sino es una vida de permanente arrepentimiento. Y vimos cómo todo esto tuvo que obrar en el corazón de un hombre como David, llamado por Dios mismo un hombre conforme al corazón de Dios. Y que si un hombre como David, de la relación que llegó a tener David con Dios por la misericordia que Dios le extendió, llegó a cometer adulterio y llegó a cometer asesinato, todo eso nos tiene que llevar a temblar en nuestro corazón y a no confiarnos en nosotros mismos, porque ciertamente solo Dios puede poner freno a todo deseo de la vieja naturaleza en cada una de nuestras vidas. Solo Dios lo puede hacer. De manera que vimos en el Salmo 51 que así como los discípulos se acercaron al Señor a decirle: Señor, enséñanos a orar. Ellos vieron la comunión de Jesús con el Padre y sintieron una necesidad en su corazón, que fueran enseñados por Dios mismo a tener comunión ¿con quién? Con Él. Pero también encontramos, y veíamos la semana anterior, que nosotros necesitamos decirle: Señor, enséñanos a arrepentirnos. Porque muchas veces solo confesamos nuestros pecados, pero no nos hemos arrepentido en nuestro corazón. Y muchas veces porque tal vez no hemos entendido cómo obra el perdón de Dios. Muchas veces porque no hemos tenido la disposición en nuestro corazón, porque Dios nos ha provisto su espíritu, su palabra, nos ha provisto los recursos de una manera muy especial, y que las cosas de mi corazón me alejan de Dios. Cuando corro tras las cosas de mi propio corazón, ellas me alejan de Dios. Cuando David corrió tras de un deseo de su corazón, que fue Betsabé, se alejó de Dios. Pero Dios envió a Natán para volverse a acercar, para volver a acercar a David, ¿a quién? A su corazón. Y que el Salmo 51, ¿cierto? Hay varios salmos, hay 7 salmos de arrepentimiento dentro de todos los 150 salmos que hay, ¿sí? Pero que el Salmo 51 de manera particular pues nos da mucha claridad de cómo Dios nos muestra el camino del arrepentimiento, ¿sí? Y que vimos allí solo algunas cosas, porque no podemos, antes de continuar, no pierda de vista esto. Isaías 59:2, y me acompaña. Isaías 59:2. Isaías
en el capítulo número 59, en el versículo número 2. Porque aquí vamos a mirar cómo la palabra de Dios revela cómo el pecado nos aleja de Dios, nos aleja de nuestra relación con Dios, produce una lejanía entre Dios y nosotros. El pecado, cuando no había sido perdonado y no habíamos sido cubiertos con su justicia, pues había hecho separación, estábamos completamente separados de Dios. Pero aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, ya no están separados de Dios, pero el pecado puede producir un alejamiento del corazón de ese que ha sido redimido de Dios. ¿Qué dice Isaías 59:2? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, ¿cierto? O sea que el pecado se solucionó, ese que nos mantenía separados de Dios. Pero ahora, en nuestro diario caminar, nosotros necesitamos seguir solucionando muchas cosas en nuestro caminar. Situaciones, porque no olvidemos, el pecado va endureciendo el corazón. Y de manera sutil, y como a veces pensamos que no estamos haciendo grandes maldades, entonces pensamos que las pequeñas cosas no producen dureza, ¿cierto? Y como nosotros tenemos unos pecados como más escandalosos que otros, ¿cierto? A unos los vemos más graves que quién. A unos los vemos más graves que otros, y con unos nos pegamos unas escandalizadas horribles, pero con otros hacemos como si no tuvieran la más mínima la más mínima gravedad, ¿cierto? Si alguien habla de adulterio, entonces nos escandalizamos con el adulterio. Pero si alguien habla de ser mentiroso, nos parece que ser mentiroso es como una bobada, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios dice que ni los adúlteros ni los mentirosos heredarán el reino de ¿quién? De Dios. De manera que el Señor nos deja ver que todo pecado produce un asunto grave en nuestro ¿qué? En nuestro corazón, en nuestra vida. En el caso de David vimos el arrepentimiento de un hombre sobre el que ya había venido salvación, pero un hombre que se había alejado de ¿quién? De Dios, porque el pecado enceguece. El placer que produce el pecado por unos instantes produce una anestesia en el corazón. Y la anestesia lo que hace es que le hace el corazón insensible. El placer del pecado anestesia el corazón y lo hace insensible ante la presencia de ¿quién? Ante la presencia de Dios. Pero ahí en el Salmo 51 vimos varias cosas en ese camino del arrepentimiento. Lo vamos a recordar para que continuemos hoy, porque es importante poder entender cómo el tema de la semana pasada está íntimamente unido al que vamos a mirar hoy. David empieza apelando a la bondad de Dios, porque eso es lo único que nosotros podemos ¿qué? Apelar. El pecado nos hace sentir miserables. Eso es el pecado. Por eso muchas veces podemos sentir dentro, pero yo qué voy a orar a Dios si no merezco nada de parte de Dios. Porque ciertamente el pecado te hace sentir o me hace sentir miserable y que no merezco nada de parte de Dios, lo cual es cierto. El asunto es cuando me quedo solamente sintiendo esa condición miserable y no me doy cuenta que Dios ha trazado un camino para que en eso donde sé y entiendo y voy conociendo que no merezco nada de parte de Dios, la bondad de Dios puede cubrir esa profunda necesidad que tiene mi vida. Que es donde Dios ha provisto un camino para que eso donde siento que no merezco nada de parte de Dios, encuentre a Dios en el camino del arrepentimiento, para que pueda encontrarme con Dios. David pudo entender que solamente podía apelar en su pecado a la bondad de ¿quién? A la bondad de Dios. A ninguna de sus buenas actividades o de sus buenas obras podía apelar, porque nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Pero David juntamente con eso reconoció la gravedad del pecado y reconoció que el pecado no es algo que yo puedo seguir excusando, no es culpa de los demás. El responsable soy ¿quién? El responsable soy yo. Que hay muchas cosas que han detonado y han hecho visible lo que estaba en ¿quién?
No es que yo me corrompí de pronto. No es que porque me junté con ciertas personas me corrompí. No, el juntarse con ciertas personas hizo que brotara esa corrupción que ya estaba. Por eso David dice, en pecado me concibió mi madre, o sea, desde el nacimiento. Pero es una misericordia de Dios, porque Dios nos sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia, para poder llevarnos a todos a apreciar su salvación inigualable, su salvación incomparable sobre cada una de nuestras vidas. De manera que David entendió que apelaba a la bondad de Dios, pero no tenía que culpar a otros ni excusarse en otros de su pecado. Pecó porque es su naturaleza. La palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado, sino que cada uno de su propio deseo. Por ese deseo es atraído, por ese anhelo es seducido, de manera que finalmente aquello en lo que yo pequé era un deseo que estaba en mi corazón, que estaba dentro de mi vida. Que el pecado lo hizo hacer ¿qué? Visible. Se hizo visible esa corrupción que había dentro del corazón. De manera que David en ese camino del arrepentimiento reconoce que él es el único responsable del pecado que hay. ¿Dónde? En su vida. Pero él también reconoce que el pecado que ha cometido ha sido una ofensa terrible ante Dios. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de ¿quién? Delante de tus ojos. Él ha entendido la profundidad de su pecado, que ha sido más que traspasar una regla, ha sido más que violar un mandamiento, ¿sí? Ha sido contra la naturaleza santa de Dios. Él ha traspasado la santidad de ¿quién? De Dios con su pecado. De manera que él ya entiende que no es una bobada. Entiende que es un asunto profundo en su corazón. Y por eso él levanta un clamor desde lo profundo. Porque ahí vemos que David pudo entender cuando Dios abrió sus ojos para ver la realidad en la que él estaba. Porque si Dios no abre mis ojos, yo no voy a ver la realidad en la que me encuentro. Yo no voy a dejar de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo hasta que Dios no abra mis ojos para ver la realidad. Hoy vivimos en un mundo donde la maldad abunda de una manera impresionante. Y como nosotros no somos conscientes de cuán pecaminosos podemos nosotros llegar a ser en nuestra manera de pensar, en nuestras palabras, en todo lo que nosotros hacemos, no somos conscientes de esa realidad, muchas veces lo tomamos en poco, pero cuando Dios abre nuestros ojos. ¿Qué le pasó a Isaías allá en el capítulo número 6? Cuando vio la gloria de Dios llenando el templo, lo único que pudo gritar es ¡ay de mí! ¿Cierto? Entendió que esa condición para estar delante de Dios hace que estar delante de Dios sea terrible. Pero bendita la gracia de Dios, que tomó un carbón encendido del altar, lo puso en sus labios y le dijo: ha sido quitada tu culpa y ha sido perdonado tu pecado. Y esa luz de lo que Cristo hizo para cubrirnos con su justicia hizo que ahora estar delante de Dios fuera un deleite. O sea, lo único que ha hecho posible que estar delante de Dios sea un deleite es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin ello, estar delante de Dios sería terrible para nosotros. Solo esa obra ha hecho que sea un deleite, ¿cierto? Pero que necesitamos entender que podemos guardar la apariencia delante de los hombres. Los hombres pueden seguir teniendo una buena opinión como la tuvieron los que estaban alrededor de David por más de 9 meses o un año, pero que aunque por fuera se veía bien, por dentro estaba lleno de descomposición, y él lo estaba experimentando. Aunque los demás, usted no ha visto o no le ha pasado que muchas veces cuando uno hizo algo malo, algo equivocado, uno cree como que todo el mundo sabe, y uno cree como que todo el mundo lo está mirando, sabiendo lo que uno lo que uno hizo, y uno está tratando de escabullirse por un lado y por otro, pero es ciertamente lo que está escondido que no se ha sacado a la luz, ¿cierto? Por eso él dijo: se agravó día y noche sobre mí tu mano. O sea, a todo momento venía el pensamiento de lo que había hecho de manera que equivocada, hasta que dije: confesaré mi qué. Y no olvidemos que aconteció algo extraordinario. Cuando se rompió el silencio
de David delante de Dios, se rompió el silencio de Dios también. Y de una manera especial vino ese perdón sobrenatural, ¿cierto? Muchas veces el problema no es pecar. Y con eso no estoy diciendo que tengamos libertad para hacerlo, en ninguna manera. Porque aunque hemos sido esclavos del pecado, todavía pecamos. Aunque hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, todavía pecamos. Ya no practicamos el pecado, no es la línea que rige nuestras vidas, pero aún todavía ¿qué? Pero aún todavía pecamos. El que esté libre de pecado, que tiene la primera que lance la primera piedra. Y entonces nos va dejando ver un camino de arrepentimiento marcado por Dios a la manera de Dios. Porque David reconoce que lo importante no es estar limpio ante la apariencia de los hombres, sino estar limpio interiormente delante de Dios, y que Dios puede hacer, solamente Dios puede hacer esa limpieza dentro del corazón y dentro de la vida. Entonces conmigo a Lucas capítulo número 11 para el tema que vamos a mirar en esta mañana. Lucas capítulo número 11, porque es muy importante esto respecto a las cosas que acontecen dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida. Cuando el Señor le está enseñando a orar a los discípulos, y en medio de todo eso Dios les lleva a una petición que es la que está en el verso número 4 en la parte A. Lucas capítulo número 11 versículo número 4 en la parte A, y dice: y perdona nuestros, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y aquí aparece un asunto bien importante en nuestra relación con el Señor. Porque aquí está hablando del perdón que se le ha brindado ¿a quién? A alguien. Pero a su vez, lo que Dios desea, que ese perdón obre en nuestro corazón y obre dentro de nuestras vidas. Vuelva ya a Mateo, por favor, capítulo número 6, vamos a leerlo allí, porque allí el Señor hace un énfasis de una manera muy, muy especial. Ese es nuestro tema de hoy. Y perseveraban con un corazón perdonador. La semana pasada perseveraban con un corazón arrepentido, ¿cierto? Pero ahora viene la otra parte. Perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No solamente perseveraban con un corazón arrepentido, sino perseveraban con un corazón perdonador. ¿Sí? De manera que así como necesitamos decirle al Señor, enséñanos a orar, y necesitamos decirle al Señor, enséñanos a arrepentirme, también necesitamos decirle, Señor, enséñanos a perdonar. Enséñanos a perdonar en este camino. Porque cuando vamos viendo cómo Dios confronta con su palabra nuestro corazón, nos damos cuenta de la cantidad de cosas de las que puede estar llena nuestro corazón y que rompen nuestra comunión ¿con quién? Que rompen nuestra comunión con Dios. En Mateo 6:12 dice: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el siguiente verso dice que y líbranos del mal, o no nos metas en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí o no? ¿Dónde termina el Padre Nuestro? Ahí, de acuerdo a lo que nosotros entendemos. ¿Sí o no? Pero el Señor, después de haber dado esa dirección, el Señor como que se devuelve y dice: pero voy a dar énfasis de todos estos puntos que se han dicho, de santificado sea tu nombre, de venga a nosotros tu reino, de hágase tu voluntad, del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿cierto? El Señor como que se devuelve para hacer un énfasis en uno de esos 6 puntos, para decir: mire, esto aquí es demasiado importante. Pase al verso 14. Terminó el tuyo es el reino, el poder y la gloria, y pareciera que el Señor como que se devolvió a decirle: mire, de todo esto hay algo de lo que ustedes tienen que guardar su corazón. Y dice de labios del Señor, porque no es que alguien lo agregó,
El Señor mismo fue el que agregó ese énfasis una vez les enseñó la oración a los discípulos. Porque dice ahí, verso 14, porque si no perdonáis, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿sí o no? Y fíjese que aquí ya aparece como una condicionante, ¿cierto? Se me olvidó la palabra, pero en el lenguaje español, cuando se utilizan las reglas del lenguaje español, hay unas palabras que se llaman condicionantes. Sí, ¿cómo? ¿Cierto? Primero lo vemos en el verso 12, donde dice que y perdona nuestras deudas, ¿cómo? ¿Cierto? Eso es un condicionante. O sea, esto de acá tiene mucha relación con esto de acá. Y ahora el Señor coloca otro condicionante en el 14 y 15 donde dice, porque sí, ese sí es un condicionante. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre perdonará las de quién. Perdonará. Tienen que tener mucho cuidado y mucha atención en lo que voy a explicar en esta mañana, ¿sí? Para que no se le vaya a hacer un revoltijo ahí dentro de su corazón. Porque si nosotros miramos el modo en que el Señor está enseñando a los discípulos a orar, ya está dando por sentado que esas personas que van a intimar con el Señor, su estatus en relación con Dios ya cambió. ¿Me explico? Él dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. De manera que si oramos Padre nuestro, significa que nosotros no nos estamos presentando delante de Dios como criaturas, sino como hijos. De manera que el Señor aquí no está hablando del pecado que nos separó de Él eternamente, sino está hablando de las cosas que pasan en nuestro diario caminar que rompen con nuestra comunión con Dios. Porque ya le está hablando ¿a quién? A hijos. Es importante, ¿sí? Porque si no, entonces empezamos a decir, ay, si la salvación no tiene condiciones, entonces acá es una mala interpretación. No, ya Dios no está hablando aquí de la salvación. Está hablando aquí de la relación diaria que nosotros tenemos ¿con quién? Con Él. De lo que hace muchas veces fría, distante, lejana nuestra relación con el Señor. Ya lo vamos a detallar un poco más a través de la palabra. Le voy a leer esas mismas 14 y 15 en otras dos versiones. En la Nueva Traducción del Viviente dice Mateo 6:14, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. En la Biblia latinoamericana dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Entonces, ¿a quién le está hablando el Señor ahí? A personas nacidas de nuevo, a personas nacidas de lo alto. En Juan 1:12 y 13 dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de ¿quién? De Dios. O sea, ya ha habido una obra de Dios en ese corazón. Ya ha habido una manifestación hermosa de Dios ¿sobre quién? Sobre esa vida, sobre esa persona. Y sobre esa persona es la que Dios está llevando a que examine cómo está su caminar. ¿Y cómo está su vida? Porque nuestro corazón se va llenando de demasiadas cosas que mantienen rota nuestra relación con otros, ¿cierto? Tal vez no nos estamos odiando, pero hay lazos que no honran a Dios que nos están uniendo a otras personas. Por allá en Isaías 58, donde dice que el ayuno que yo escogí no es más bien dejar las ligaduras de impiedad, las cadenas de opresión, está hablando de eso que nos une,
pero que no provino de Dios, porque hay lazos establecidos por Dios para nuestras relaciones. Pero hay cosas que nos unen a los demás que son lazos destructivos y dañinos, y que endurecen nuestro corazón, y que endurecen nuestra vida, y que endurecen nuestro corazón. De manera que el Señor está hablando de la comunión que nosotros tenemos. ¿Qué vieron ellos? Cómo tenía comunión el Hijo con el Padre. Y ahora Jesús les está diciendo cómo ellos tendrían. Esa no es la oración de Jesús al Padre, es la oración que Jesús le está enseñando a sus discípulos. ¿Por qué? Porque si miramos allá hay partes que no le corresponderían a Jesús. ¿Jesús en qué ha pecado para pedir perdón? No, era lo que le estaba enseñando a todos nosotros, los que hemos sido acercados por su sangre, al Padre Celestial. Donde en toda esa oración, ¿qué predomina? Lo que honra, lo que glorifica y lo que exalta a Dios. Por eso la primera parte del Padre Nuestro tiene que ver con lo que santifica su nombre, con lo que es su reino y con lo que es su voluntad. Para que la respuesta a nuestras necesidades dependa de eso que honra a ¿quién? Honra a Dios. O sea que la oración tiene una prioridad. Lo que honra a Dios, no tu necesidad. Eso cambia un orden. Porque nosotros entramos a orar y muchas veces el concepto que tenemos de oración es entrar a pedir cosas. Entrar a exponer simplemente necesidades. Empezar a decir todo lo que me hace falta. Y podemos hacerlo. Pero la prioridad de la oración no son las necesidades del ser humano. Vuestro Padre Celestial sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero lo principal es cómo Dios se va a ir revelando a quién, a nuestro corazón, y cómo Dios se va a ir revelando a nuestras vidas. Entonces aparece una condición, le leímos en Lucas 11, y perdona nuestros pecados, así como porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, ¿sí o no? Y alguien decía que el perdón es esencial en la fe cristiana. Y es esencial en la fe cristiana porque todas las promesas, todo lo que Dios quiere hacer y obrar en nuestras vidas, parte de su perdón. Parte de su perdón. Si Dios no me hubiera perdonado, Dios no tendría acceso a nada de lo que proviene de parte de quién. De lo que proviene de parte de Dios. De manera que es esencial en toda nuestra vida. Pero Jesús nos deja ver que el perdón es algo prioritario en el corazón humano, pero si nosotros lo miramos, no es tan prioritario para nuestras vidas. Para nosotros es prioritario que Dios me perdone. Para nosotros no es prioritario perdonar. Para nosotros es prioritario recibir, pero para nosotros no es prioritario ¿qué? No es prioritario dar. De manera que vamos a mirar algunos malentendidos respecto al perdón y vamos a mirar algunas definiciones, pero hay una que en especial es la que explica con claridad de qué se trata el perdón, a la manera de Dios, ¿sí? A la manera de Dios, ¿sí? Una de las definiciones que uno encuentra acerca del perdón es que perdonar es pasar por alto una ofensa sin poner una penalidad. Esa es una de las definiciones que se tiene sobre el perdón. Pasar por alto una ofensa sin poner una penalidad sobre la vida de esa ¿qué? Sobre la vida de esa persona. Y nosotros vemos que Cristo, de una manera especial, llevó sobre sus hombros todas las ofensas nuestras, pero no nos puso una penalidad a nosotros. Él llevó toda la ¿qué? Él llevó toda la penalidad que nos correspondía ¿a quién? A nosotros. Miramos 2 de Corintios, en el capítulo número 5, en el versículo número 19. Él llevó todo el peso y no nos dejó ningún peso ¿a quién? A nosotros respecto a la paga del pecado. Dice 2 de Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y escuche, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ¿sí o no? Entonces no tomó en cuenta lo que nosotros deberíamos de recibir, sino que todo se lo cargó ¿a quién? Todo se lo cargó al Señor Jesucristo.
Voy a leerle otras definiciones de perdonar. Perdonar es liberar de juicio o liberar la deuda. O sea que quedamos como en paz. Perdonar es renunciar a un derecho o a una venganza. Eso es perdonar. Perdonar es dejar ir el recuerdo amargo que la experiencia produjo. Alguien dividía la palabra perdonar en dos. La parte per y la otra donar. Per, que es perder. ¿Sí o no? Perder, soltar, dejar. Y la última parte, que es donar, es dar lo que el otro no pudo dar. O sea, cuando yo perdono, cuando Dios nos perdonó, nos dio a nosotros lo que nosotros no podíamos, ¿qué? No podíamos dar, ¿cierto? No podíamos dar. Pero a la manera de Dios, y es la parte que a nosotros no nos gusta, y es la que más necesitamos entender, perdonar es cargar con las consecuencias del pecado del otro. Perdonar es cargar con las consecuencias del pecado del otro, ¿sí o no? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Quién fue el que llevó las consecuencias de nuestro pecado? Y mire, la palabra de Dios dice que nos tengamos paciencia unos a otros, que nos cuidemos unos a otros y que nos perdonemos unos a otros como Cristo nos perdonó. Y nosotros estamos dispuestos, ¿cierto?, a perdonar, pero en aquello que no tenga ningún costo. ¿Para quién? Para nuestras vidas. En aquello que no tenga ningún costo para nuestro corazón. Pero perdonar para el Señor le costó absolutamente ¿qué? Todo. Yo creo que esa es la mejor definición. Perdonar es cargar las consecuencias del pecado ¿de quién? Del pecado de otro. Pero hoy vamos a dejar varias cosas claras respecto al pecado, ¿sí? Respecto al pecado, porque nosotros estamos reteniendo cosas que no nos son permitidas retenerlas. Y muchas veces las retenemos y tenemos falta de perdón en nuestro corazón, porque muchas veces no entendemos realmente su origen y no entendemos su diseño, ¿cierto? Primero estamos pidiendo el perdón de Dios, pero eso nos tiene que llevar a otorgar algo ¿a quién? Algo a los demás. Miremos un primer aspecto de ese perdón. El pecado no existiría si no existiera Dios. Y ya le voy a explicar. El pecado no existiría si no existiera Dios. Porque el pecado es una afrenta y una transgresión al carácter y a la naturaleza ¿de quién? De Dios. Si Dios no existiera, no existiría el ¿qué? El pecado, ¿sí o no? Porque es algo que va contra la naturaleza santa de Dios. El único ser santo de todo el universo es ¿quién? El único ser santo de todo el universo es Dios. Entonces aquí vamos a empezar a aterrizar esto de una manera muy especial. Si solamente se comete pecado cuando se hace con alguien que es santo, entonces ¿quién peca contra ti? Si el pecado es contra alguien que es santo, el pecado es por causa de la naturaleza santa de Dios, ¿cierto? No que el pecado se origine en Dios, sino que el pecado es una ofensa a la naturaleza santa de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que las personas ofenden cuando pecan contra ti? Si nosotros no tenemos naturaleza santa. Es más, nosotros ofendimos a Dios siendo Él santo y nosotros ¿qué? Pecadores. Pero otros me ofendieron a mí siendo pecadores como yo soy. Y es más, me ofendieron tal vez con las mismas cosas que yo puedo llegar a hacer. Con las mismas cosas que yo puedo llegar a hacer. O sea, yo me ofendo con lo que yo soy capaz
de ofender también a quién. Ay, me duele que me robaron. ¿Sí o no? Pero tal vez nosotros también hemos robado. ¿Sí o no? También hemos robado. Yo tenía una persona conocida que los vigilantes le advertían cada vez que entraba ya con familiares de las 50. Porque él entraba y se iba para el lado donde estaban frutas y todo eso, no compraba nada y se dedicaba a comer todo lo que podía. ¿Cómo se llama eso? ¿Sí? Todo lo que podía, ya lo tenían chequeado. De manera que cada vez que ingresaba, los vigilantes ya lo tenían. Si iba a echar para allá, de una vez se debe retirar, señor, porque usted viene aquí a... ¿Sí o no? Venía a comerse las uvas, si tenía la oportunidad pelaba un banano y se lo comía, que iba destapando una mandarina, iba comiendo ahí, cuando ya se sentía lleno, salía y se iba, ¿sí o no? El asunto es que en el momento en que alguien no le paga lo que le debe, se siente sumamente ofendido de que alguien lo esté tumbando, pero él no se siente ofendido de hacer lo mismo hacia quién, hacia otros, ¿cierto? Entonces nosotros, mire, el Señor con una naturaleza santa llevó las consecuencias de nuestro pecado porque nosotros sí ofendimos a Dios. Y nosotros siendo ofensores, cuando nos ofenden, no estamos dispuestos a llevar las consecuencias del que nos ofendió. ¿Y cuántas veces entonces estamos perdiendo de vista y nos estamos considerando mejores que Dios en nuestro caminar? O sea, Dios siendo santo y habiendo sido ofendido, la respuesta de Dios frente al pecado fue llevar las consecuencias de ese pecado. Y nosotros siendo pecadores, seguimos demandando a las personas, ¿cierto? Ahora, no olvide, cuando una persona peca, aunque te haya herido a ti, ¿contra quién pecó? Contra Dios. Dios, de una manera especial. ¿Qué pasa cuando un hermano en Cristo peca? Peca y te hiere con el pecado que cometió. ¿Contra quién cometió el pecado? No olvide que la gente no peca contra ti porque no tienes una naturaleza santa, que te puede dejar las heridas del pecado que hizo. Por eso David dijo, contra ti solo es qué. Entonces cuando una persona peca y deja heridas en tu corazón, ¿contra quién pecó? Contra Dios, ¿cierto? Y ese que pecó contra Dios es cristiano, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios con ese pecado que esa persona cometió que te hirió a ti? ¿Ya lo pagó? Venga, y si ya lo pagó, ¿usted qué hace reclamando? En estos días hablaba con alguien porque me decía, pastor, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Por qué? Dijo, ¿cómo le parece que mi hijo tenía un Nintendo y unos juegos? Y se los vendió a mi sobrino. Y mi sobrino se los recibió fiados y no se los pagó. A partir de eso, la relación entre mi hijo y mi sobrino se dañó. Como ellos siempre han sido muy unidos, y a mí me dolió mucho eso, me dijo la persona, dijo, entonces yo saqué de mi dinero y fui y le pagué a mi hijo. Y le dije, mire, que aquí está el dinero que su primo le debe de él, del juego que no le pagó, del negocio que hicieron. ¿Sí? El problema es que ya ha pasado 3 meses y mi hijo no le quiere hablar a mi sobrino, siendo que la deuda ya se le pagó, ¿cierto? O sea, ¿qué debe el sobrino? Otro se la pagó, quedó en paz. ¿Pero qué sigue haciendo el hijo? Reclamando la deuda como si estuviera ¿qué? ¿Se da cuenta que es lo mismo que nosotros hacemos con los hermanos? El hermano peca contra Dios, le pide perdón a Dios, con su pecado me hirió, pero cuando Dios lo perdonó, la deuda quedó ¿qué? Dios pagó la deuda, pero yo todavía le sigo reclamando al hermano que debe, ¿cierto? Y el asunto es cuánto perdemos de vista todo esto en nuestro ¿qué? En nuestro caminar. Y seguimos reclamando y cantidad de cosas aún
pequeñitas, ¿cierto? Escuché la historia de un par de esposos que la esposa se había puesto a orar y el Señor la inquietó acerca de todo lo que tenía que perdonar en su corazón. Y el Señor la había guiado a hacer una listica. Y entonces ella le puso a hacer una lista. El Señor me dejó ver que tengo que perdonar a la señora de la tienda. Porque el día que yo no tenía para el mercado y fui y le pedí fiado y no me fió, aunque yo me vine sin pelear con ella, me vine ofendida con ella. Y desde eso no volví a comprar en esa tienda y no en la del frente. El Señor me dejó ver que tenía esa ofensa en el corazón. Entonces el esposo empezó a reírse. Esas bobadas. ¿Qué se va a poner a hacer una lista de esas bobadas? Entonces ya hizo otro listado. El Señor me dejó ver que estoy ofendido con el Señor que vino y me instaló el gas. Porque vino y me dejó esa pared toda sucia y todo eso. Y cuando se fue, aunque no le dije nada, quedé ofendida. Y quedé pensando que nunca vuelva a entrar a mi casa. Entonces el Señor le fue mostrando, mire, pequeños detalles de cosas que esa persona que entra y se arrodilla y le dice, Señor, perdóname, se para y tenemos un cúmulo de cositas ahí, ¿sí o no? Y ella empezó a hacer su listica y el esposo se burlaba de ella. De pronto el Señor le tocó el corazón y el esposo empezó a acordarse. Dice que claro, yo antes hablaba mucho con mi jefe y ya no volví a hablar con él. Porque desde el día que no me subió, nos alejamos. Y empezó a él a hacer su listica. Pasó como una hora y la lista de ella iba en el doble de la señora. ¿Sí o no? Porque nos empezamos a burlar pensando que las cosas que otro tiene no las tengo yo hasta que Dios empieza a desnudar el qué, a desnudar el corazón. Y miren lo tremendo de esa historia, lo que me llamó la atención. Porque el Señor a esas, no le estoy diciendo que haga eso, le estoy diciendo que le pida dirección al Señor. Que a veces nosotros escuchamos cualquier cosa y después nos vamos a decir, ay, el pastor nos enseñó que hay que hacer una lista de las ofensas. No, yo le estoy colocando, es un ejemplo de lo que vivieron esas dos personas. Usted tiene que vivir su relación con el Señor. Amén. En esa listica, el Señor empezó a hablarle a aquel hombre. Y le dijo, en esa lista hay cosas que tienes que perdonar orando. Y hay cosas que tienes que perdonar yendo a buscar a la persona. ¿Sí o no? Entonces fíjense que ahí es donde la cosa ya no va a quedar. Porque pedir perdón allá en la oración. Ay, Señor, yo perdono al de la tienda que no me fió, Señor. Es fácil, pero vaya a darle la cara a ese de la tienda de decirle, es que yo vengo a pedirle perdón porque... ¿Sí o no? Y cuando fue a pedirle perdón al señor de la tienda, el señor de la tienda decía, yo no me acordaba, ¿cuándo fue? Entonces fue tal día, a tal hora. Ah, usted fue el que tiró el portonazo. ¿Cierto? Entonces nos damos cuenta de la cantidad de cosas que nosotros vamos acumulando dentro de ¿quién? Dentro de nuestra vida, ¿cierto? No olvidemos, estamos hablando de lo que afecta a nuestra relación con ¿quién? Con Dios, porque cuántas personas nosotros podemos tener cosas, ¿cierto? Nosotros a veces tenemos enojos silenciosos, ¿sí o no? Nadie sabe que yo estoy enojado con esto, con aquella situación, pero yo lo tengo ahí silencioso y lo hablo yo con yo. Entonces yo allá adentro hablo y como yo he descubierto que el peor consejero que yo tengo soy yo mismo, yo a veces me aconsejo mal, ¿cierto? Porque a veces pienso y esta persona tal cosa y mí mismo me dice, pues no le vuelvo a hablar. Y termino yéndome por un camino que rompe mi relación con quién. Que va rompiendo mi relación con quién. Con el Señor. Tenemos cosas silenciosas, pero muchas veces eso silencioso empieza a ir creciendo poco a poco. Por allá, antes del Padre Nuestro está un asunto sobre la ira, donde el Señor Jesús se acercó a un grupo de personas a enseñarles, ¿sí? Sobre un mandamiento específico, no matarás, ¿cierto? Y cuando ellos escucharon eso, tal vez pensaron, ay, sí, ese tema debe ser para cualquiera aquí, pero menos para nosotros, porque nosotros ¿a quién hemos matado? A nadie, ¿cierto? A nadie.
Pero mire lo hermoso del Señor, empezó a llevarlos en el corazón, ¿sí o no? Poco a poco, un momentico ahí lo miramos rápidamente ahí en Mateo. Ahí está en Mateo. Mateo en el capítulo número 5, versículo 21. Leámoslo ahí rapidito y miramos cosas que pasan en el corazón. A ver si sí nos pasan o no. Mateo 5:21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. ¿Sí o no? Hasta ahí como que uno está diciendo, bueno, miremos qué aprendemos acá, porque como que eso no tiene que ver con quién. El asunto es que cuando Dios va a hablar, todo tiene que ver conmigo. Y de pronto el Señor dice en el verso 22, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y si uno mira, parecieran palabras iguales, pero eso va de menor a mayor. Porque empieza diciendo, cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Dónde estaba ese enojo? Allá, guardadito, silencioso, ¿sí o no? Sigo saludando al hermano, le sigo dando un ósculo ya no tan santo, ¿cierto? Le sigo dando un abrazo, tal vez le sigo escribiendo un mensaje, pero tengo algo en mi corazón que no soluciono ahí dentro. Porque se me olvida lo que el Señor dijo: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco, ¿qué? Porque eso significa que necesitas entender lo que has recibido de parte de Dios. Entonces empieza un enojo silencioso. Sé por dentro que hay algo que no está bien, pero muchas veces lo dejo crecer. En estos días pasamos por algún lugar, había un parquecito, era un pueblo llamado Alcalá, y el parque tiene un árbol pero inmenso. Yo creo que el tronco de ese árbol puede ser como el tamaño casi de esta sala, yo creo, inmenso. Ese solo árbol cubría todo el parque de lado a lado. Pero ese árbol no llegó a tener ese tronco de ese tamaño de la noche a la mañana. Un día fue una pequeña plantica que cualquiera pudiese haber arrancado con. ¿Sí o no? De manera que ese árbol llegó a ese tamaño porque lleva mucho tiempo echando raíces y mucho tiempo que. Alguien decía, las heridas en nosotros tienden a permanecer y agrandarse porque nosotros trabajamos más en alimentarlas que en sanarlas. Trabajamos más en alimentar la herida que en buscar la sanidad de eso que hay herido dentro de nuestro corazón. Y dice que ese que está enojado contra su hermano es culpable ¿de quién? De juicio. Pero después dice, y cualquiera que le dice necio, y ya está hablando, dice ahí, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Entonces fíjese que en la antigüedad lo primero que se hacía era traer una persona ante el sumo sacerdote. Pero cuando no se podía solucionar, se tenía que presentar ante los 70 que formaban el concilio para solucionar el problema. Pero ahí es cuando el problemita dejó de ser pequeño y se agrandó, y es cuando yo llamo a otro y le digo, venga, es que, ¿sabe qué, Pedrito? ¿Sí o no? Entonces ya eso evidenció que ese enojo en el corazón está cogiendo tamaños desproporcionales, se está saliendo de control, porque ya no solamente lo estoy pensando, sino ya lo estoy expresando, y muchas veces estoy enfermando el corazón de otros con cosas que no he solucionado en mi corazón. Por ahí en Hebreos dice que tal vez brotando alguna raíz de amargura muchos sean contaminados. Y después dice fatuo, y fatuo es cuando ya pasamos simplemente de hablar mal de alguien a tratar mal a ese alguien, ¿cierto? A tratar mal a ese alguien. Es que cuando ya lo veo y me hago el bobo para no saludarlo, y la otra persona se dio cuenta que yo no la quise saludar, ¿sí o no? Le tuerzo los ojos, le hago mala cara, ¿sí o no? Ya le puedo decir palabras ofensivas, ¿sí o no? Hasta el punto donde pueda llegar a ser ¿qué?
violento dentro de mi caminar. Lo que un día empezó como algo pequeño, como no se cortó a tiempo, ha ido creciendo y ha tomado tamaños descomunales. Arrancar esa plantica recién puesta es fácil, pero tumbar un árbol de años echando raíces y echando tronco tiene un costo tiene un costo muy alto. De manera que el Señor va aterrizando esa necesidad de que haya un corazón que sano dentro de ¿quién? Dentro de nosotros. Amados, a Dios perdonar le costó entregar a su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le costó? Muchísimo. No sabemos cuánto le costó a Dios perdonarnos. Y el asunto es que a nosotros no nos cuesta morirnos el perdonar. Alguien decía, lo único que a nosotros nos cuesta es un acto de nuestra voluntad. Porque no tenemos que morir y derramar sangre como Dios tuvo que hacerlo para perdonar nuestros pecados. Y muchas veces, por eso el Señor está diciendo, vuestro Padre os perdonará. Porque si perdemos de vista la grandeza de la obra de ¿quién? La grandeza de la obra de Dios. ¿Sí o no? Porque es necesaria la cruz en nuestras vidas. Porque trata con nuestra carne. Trata con esa parte de nosotros que se rebela contra Dios. Y que no quiere dejarse guiar en la voluntad de ¿quién? En la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si vas a presentar cualquier cosa delante de Dios, si vienes a presentar tu ofrenda al altar, ¿usted se ha dado cuenta que a veces usted tiene en contra algo de alguien? Pero también uno a veces siente cuando alguien tiene en contra de uno. ¿Sí o no? ¿Qué dice el Señor? Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deje la ofrenda, vaya, búsquelo, arregle, y ahí sí viene y presenta la que. ¿Sí o no? Ahora, si Jesús agregó esas otras 2 porciones para decir, si no perdonáis, ¿es un asunto pasajero? ¿Es un asunto superficial? No, es un asunto sumamente importante para nuestras vidas. Pero muchas veces no queremos tratarlo porque nosotros no queremos hacerlo a la manera de ¿quién? No queremos hacerlo a la manera de Dios. Porque a nosotros nos gusta todo menos pagar. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Si usted va con un grupo de amigos a un restaurante, 10 amigos. Cuando usted va entrando al restaurante, usted dice, yo no voy a comer nada. ¿Sí o no? Usted dijo, yo no voy a comer nada, pero por dentro pensó, yo tampoco pongo nada. Si no como, no pago. ¿Sí o no? Entonces todos disfrutan de su comida, comen, disfrutan, se sientan, terminan todo su plato, y cuando terminaron los nuevos se pusieron de acuerdo para decirle al que no comió nada y que estuvo en la mesa, usted paga. ¿Cómo sale de ahí? ¿Y yo por qué? Se alborota, ¿sí o no? Porque nos tocaron el orgullo. ¿Sí o no? Porque se metieron con lo que yo ya tenía decidido, con lo que yo pensaba. Y darles, cuando yo no obtuve ningún beneficio, o sea, si yo no me comí nada, ¿cómo voy a poner? Porque nosotros estamos pensando es en qué beneficio tengo para poder qué. Si no tengo ningún beneficio, no doy qué. No doy nada. Te pregunto, ¿qué beneficio tuvo Dios de entregar a su Hijo en la cruz del Calvario? Si todo el beneficio lo recibimos, ¿fue quién? ¿Se da cuenta que perdonar a la manera de Dios es diferente? Nosotros estamos esperando y empezamos a tener un cúmulo de quejas, ¿sí o no? Es que yo más bien voy a dejarle sin hablarle 6 meses para que aprenda. Pero ¿para que aprenda quién? ¿Él o usted? ¿Para que aprenda quién? ¿Sí o no? Es que hay que enseñarle, ¿sí o no? Y más bien el que no estamos aprendiendo somos quienes. Porque no olvidemos, estamos hablando de lo que fractura nuestra relación con quién. Si Dios dijo, si vienes a relacionarte conmigo, y eso está pensando en el corazón, ¿usted no ha visto? Alguna vez hablaba con alguien que había sido muy herido por otra persona.
estudiamos algunos temas, la persona está orando, ella me decía, pastor, ya la perdoné. Yo le decía, estupendo, pero ¿sabe cuál es la prueba de fuego? Que te encuentres con ella. Ahí es donde sabemos si sí, porque si hace 6 meses no la ve, no sabemos. Cuando la vea, si se le revuelca todo, hay que volver a arrodillarse y volver a decirle, Señor, saca esta hediondez de mi corazón. Porque cuántas veces puede uno estar ofendido con alguien y no lo ve, y está usted allá sentado en la sala de su casa y se acordó de ese alguien con que usted no está ofendido y se le dañó el rato, simplemente por acordarse de con quién está ofendido. Y nos perdemos de vista todo este regalo de por qué el Señor lo puso en términos tan importantes. Si no perdonas, porque eso nos tiene que llevar a reflexionar a cómo es la manera de quién, a cómo aprendo de Dios. Por eso les decía, perseveraban en Señor, enséñanos a perdonar. ¿A perdonar a la manera de quién? A la manera de Dios. Porque muchas veces pensamos que el otro no es digno de mi perdón, pero yo sí soy digno del perdón de Dios. Mi amado, así como el otro no es digno del perdón de Dios, usted tampoco es digno del perdón de quién. Tampoco es digno del perdón de Dios. Y la ofensa que una persona ha cometido contra ti jamás será mayor que la ofensa que esa persona ha cometido contra Dios. Y si Dios la perdona, ¿quién eres tú para que no la sueltes de tu corazón? Para que no la sueltes de tu vida, para que la mantengas ahí atada dentro de tu corazón. Muchas veces para nosotros conservar una herida es dañinísimo, porque si nosotros conservamos una herida, la herida en el ser humano tiende a heder. Porque alguna vez alguien dijo, yo conservo mis heridas porque Jesús conserva las de él. No, está loco. Las heridas nuestras hieden. Las heridas de él son la muestra de lo que él tuvo que hacer para sanar nuestro corazón, para restaurar nuestras vidas. Cuando apareció a sus discípulos, les dejó ver las heridas en sus manos. ¿Y la herida dónde? Y la herida en su costado. Amados, si no podemos perder de vista, Dios tiene un único propósito contigo y conmigo: conformarme a la imagen de ¿quién? Mi amado, y si Dios te va a conformar a la imagen de Cristo, pues te tiene que enseñar a perdonar como Cristo perdonó. Nos tiene que enseñar, porque eso hace parte de la imagen de Él en ¿quién? De la imagen de Él en nosotros. Vamos a leer 2 citas para terminar. Colosenses 3:13, por favor. Soportándoos unos a otros, y después dice ahí, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Cuál es el modelo? Ahí está. De la manera que Cristo nos perdonó. ¿Qué hizo Cristo? Llevó las consecuencias de mi pecado. ¿Cómo nos enseña el Señor a perdonar? Llevando las consecuencias de lo que el otro, de lo que el otro me hizo. Así también hacedlo vosotros. Isaías 43:15. Y no olvides esto. Tal vez tengas personas aún dentro de la vida cristiana con las que podamos estar teniendo asuntos en nuestro corazón. ¿A qué nos manda el Señor? Arreglarlos, ¿sí o no? Habrán algunos asuntos para ir al lugar secreto y otros asuntos para ir a hablar con esa persona. Necesitamos es la dirección de Dios. Isaías 43:15 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Y qué dice el Señor? Y no me acordaré. ¿No está por ahí? Isaías 43:15. No es. Bueno, si alguien la encuentra, 43:25.
43, 25. Me faltaron solo 10 versículos para llegar. Isaías 43, 25, Pedrito, ¿ya? Escuche. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus. Entonces mira, entramos al lugar de intimidad diciéndole: Señor, que perdone mis pecados, así como yo perdono a los que tienen deudas. ¿Con quién? ¿Cierto? Entonces, si Dios borra mis rebeliones y no se acuerda de mis pecados, mis amados, el mismo Dios borra las rebeliones del otro, y es el que no se acuerda de quién, de sus pecados. Tenemos que trabajar en eso, porque a veces hacemos demasiada memoria de dónde me falló y cómo es que es más, nos quedan escenografías marcadas de la ropa, del escenario, en qué esquina, bueno, de toda esa cantidad de cosas. Amados, si Dios no vuelve a traer eso a memoria, tenemos que ir a Dios y conocer su perdón sobre nuestras vidas. Y por último, Proverbios 17:9, se la voy a leer en la versión al día. Proverbios 17:9. Perseveraban en perdonar. Proverbios 17:9. Me gustó mucho como lo dice la versión al día. Dámelo ahí, Pedrito, yo lo leemos en esta. Dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta el qué. Pero mire cómo dice de más claro esta versión: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Cierto? Entonces miren lo tremendo. Cuántas amistades nuestras se han fracturado, se han vuelto distantes, porque nos quedamos solo en la parte que más nos gusta, recibir. Pero vamos a ser muy enriquecidos de lo que recibimos cuando de eso que recibimos empezamos a dar a quién, a dar a otros. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que tienen deudas. ¿Con quién? Y no olviden, la deuda que nuestra con Dios, que era impagable, Él la pagó. Y la deuda que alguien tiene contigo es pagable. Entonces, mis amados, muchas veces está rompiendo nuestra comunión con Dios la falta de perdón en nuestro corazón. Entonces se da cuenta que no es un asunto de que estés perdiendo tu salvación, sino un asunto donde Dios te puede dejar ahí y lo que estás perdiendo es tu comunión con Dios. Estás perdiendo tu comunión con Dios. Termino con esto ahora sí. No nos engañemos. Nosotros somos los únicos que creemos que estamos mal con la gente y estamos perfectamente con Dios. No, mis amados. El estar bien con Dios tiene que obrar en tu corazón para que puedas estar bien hacia todo alrededor. Dios obra. Claro que hay cosas que no son fáciles, requerirán humillación, pero el que se humilla será levantado por el poder de Dios.